En el último video, te mostré el patrón de 7 etapas del colapso económico. 37 países en 50 años, mismo resultado. Muchos me preguntaron, ¿cómo sé si mi país está en ese patrón? ¿Dónde encuentro esos números? ¿Qué nivel es peligroso? Hoy te voy a enseñar exactamente cómo medir los 7 indicadores, dónde encontrar los datos, qué significa cada uno y cuándo deberías empezar a preocuparte. Al final de este video, vas a poder hacer tu propio dashboard y monitorear tu país mes a mes. Porque el conocimiento no es solo saber qué buscar, es saber dónde encontrarlo. El primer indicador es el riesgo país, también llamado EMB y en Emerging Markets Bond Index. ¿Qué es? Es la diferencia entre lo que paga tu país por su deuda y lo que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Se mide en puntos básicos. Un punto básico es 0.01%. Entonces, si el riesgo país es 800 puntos, significa que tu país paga 8% más de interés que Estados Unidos. ¿Por qué importa? Porque refleja cuánto confía el mercado en que tu país pagará su deuda. Cuando el riesgo país sube, significa que los inversores están asustados, están pidiendo más rendimiento para compensar el riesgo de default. ¿Dónde encontrar este dato? Opción 1 nambito.com. Si estás en Argentina, opción 2 aninvesting.com. Buscar EMB y más tu país. Opción 3 JP Morgan EMB y Index. Es el oficial, pero más técnico. Opción 4. En los bancos centrales lo publican en sus sitios web. ¿Qué nivel es peligroso? Menos de 300 puntos en verde en todo bien, en confianza normal. 300 a 500 en amarillo, atención. El mercado empieza a dudar. 500 a 800 naranjao, preocupante, inversores nerviosos. Más de 800 en roja en phase 3 confirmada, alto riesgo de default. Más de 1500 en rojo oscuro. El mercado ya descuenta un colapso inminente en ejemplos históricos. Argentina 2001. El riesgo país llegó a 4000 puntos antes del default. Venezuela 2017. Superó los 6000 puntos. Total pérdida de confianza. Líbano 2020. Alcanzó 5000 puntos antes del colapso bancario. Cuando un país supera 1500 puntos, el mercado ya no está preguntando si va a colapsar. Está preguntando cuándo. El segundo indicador es la tasa de interés real anual, no la real. ¿Cuál es la diferencia? La tasa nominal es la que anuncia el Banco Central. Es la tasa oficial, la que ves en las noticias, pero la tasa real es diferente. Tasa real es igual a tasa nominal menos inflación. ¿Por qué? Porque si el banco te paga 10% de interés, pero la inflación es 8%, realmente solo estás ganando 2%. Ejemplo práctico. Si el Banco Central pone tasa nominal de 10%, pero la inflación es 8%, la tasa real es solo 2%. Pero si la tasa nominal es 12% y la inflación es 4%, la tasa real es 8%. ¿Por qué importa la tasa real? Porque muestra qué tan desesperado está el Banco Central combatiendo la inflación. Si la tasa real es muy alta, significa que están apretando fuerte, están matando el crédito, están frenando la economía, todo para contener la inflación. Pero si la tasa real es negativa, significa lo contrario. El Banco Central está perdiendo el control. La inflación está ganando. Y eso es peligrosísimo. ¿Dónde encontrar este dato? Tasa nominal. En sitio web del Banco Central de tu país, siempre lo publican. Inflación, Instituto Nacional de Estadísticas de tu país. Cálculo en simplemente restar inflación a tasa nominal. Herramienta fácil en tradingeconomics.com. Ya lo calcula automáticamente. ¿Qué nivel es peligroso? Tasa real negativa, preocupante. El Banco Central no tiene control. 0% a 3% normal. Rango saludable en economías emergentes. 3% a 6% amarillo. Están apretando fuerte. Más de 6% enrollan
están desesperados, matando la economía para frenar inflación. Más de 10% en rojo oscuro en insostenible. La economía va a colapsar de todas formas en ejemplos. En Brasil 2025, en tasa real, alrededor de 7%. Zona roja están apretando mucho. Argentina 2018, en tasa real, llegó a 15%. Totalmente insostenible. Turquía 2022, en tasa real negativa de menos 50%. Descontrol total. Cuando ves una tasa real muy alta, significa que el Banco Central está eligiendo entre dos males. O deja que la inflación explote, o mata la economía con tasas altísimas. No hay salida fácil en fase 3. El tercer indicador es la devaluación de la moneda, específicamente contra el dólar. ¿Por qué el dólar? Porque es la moneda de reserva mundial. El patrón de medida universal. Todos los países miden su estabilidad contra el dólar. ¿Cómo medirlo? Simple en comparar el tipo de cambio hoy contra hace un año. Fórmula en tipo de cambio. Hoy, menos tipo de cambio hace un año, dividido por tipo de cambio hace un año, multiplicado por 100 en ejemplo. Práctico. Si hace un año el dólar valía 5 pesos, y hoy vale 6.5 pesos. 6.5 menos 5 igual a 1.5 en 1.5 dividido 5, igual a 0.3 en 0.3 multiplicado por 100, igual a 30%. Devaluación de 30% en un año. ¿Dónde encontrar este dato? Investing.com, sección divisas. Gráficos históricos completos. She.com, conversor con historial. Banco Central de tu país. Tipo de cambio oficial. Importante en sí, hay brecha entre oficial y paralelo. Usar el paralelo. Ese es el tipo de cambio real. En Argentina, por ejemplo, el oficial y el blue pueden diferir 100%. El que importa es el blue. Es el que refleja la realidad. ¿Qué nivel es peligroso? Menos de 5% anual, en verde, estabilidad, en depreciación controlada. 5% a 15% amarillo, depreciación normal para economías emergentes. 15% a 30%. Naranjaju, preocupante, pérdida de confianza acelerando. Más de 30% en rojo en phase 3, en pánico cambiario. Más de 50% oscuro, pérdida de confianza total. Inicio de hiperinflación en ejemplos. Real brasileño 2024, menos 18%. Zona naranja, en preocupante en peso argentino 2018, en menos 50% en 6 meses. Colapso total. Libra libanesa 2019 a 2020 menos 900% en un año, de 1.500 a 15.000 por dólar. Cuando una moneda cae más de 30% en un año, ya no es depreciación. Es pánico hall. La gente está huyendo de esa moneda. Y eso se retroalimenta. Mientras más gente huye, más cae. Más cae. Más gente huye. Es un círculo vicioso que termina en hiperinflación. El cuarto indicador es la inflación mensual, no la anual. La mensual, ¿por qué mensual? Porque cuando un país entra en fase 4, la inflación anual deja de ser útil. Se vuelve un número tan grande que pierde significado. La inflación mensual te dice la velocidad del colapso en matemática rápida. Si la inflación mensual es 2%, la inflación anual será aproximadamente 26%. Si la inflación mensual es 5%, la inflación anual será 80%. Si la inflación mensual es 10%, la inflación anual será 214%. Los números se vuelven exponenciales. ¿Dónde encontrar este dato? Instituto Nacional de Estadísticas de tu país. Lo publican mensualmente. tradingeconomics.com tiene datos de todos los países en bancos centrales. Informes mensuales de inflación. ¿Qué nivel es peligroso? Menos de 0.5% mensual, en verde, inflación totalmente controlada. 0.5% a 1% mensual, amarillo. Normal, en economías emergentes. 1% a 2% mensual, en naranja, en preocupante, entrando en dinámica inflacionaria. Más de 2% mensual en rojo en dinámica inflacionaria confirmada, en phase 4, comenzando más de 5% mensual en rojo oscuro.
Hiperinflación iniciando ya no hay retorno. Aquí está lo crítico. Cuando la inflación mensual supera 2% de forma consistente, 3 meses seguidos o más, es casi imposible detenerla. ¿Por qué? Porque se crea un ciclo, precios suben. Trabajadores piden aumento de salario. Empresas suben precios para cubrir salarios. Trabajadores piden más aumento. Precios suben más. Es lo que los economistas llaman inflación inercial. Se alimenta a sí misma. Venezuela 2017. Comenzó el año con 3% mensual. Terminó con 50% mensual. Argentina 1989. Llegó a 200% mensual. Hiperinflación total. La economía dejó de funcionar. Zimbabue 2008. A inflación mensual de 79.600 millones por ciento. Sí. Leíste bien, 79.000 millones por ciento. El billete de mayo era denominación llegó a ser de 100 trillones de dólares zimbabuenses. No compraba ni un pan. Cuando la inflación mensual supera 2% de forma consistente, ya estás en fase 4 y en fase 4 el tiempo se acelera. El quinto indicador es la fuga de capitales. Esto mide cuánto dinero está saliendo del país. No importa si son inversores extranjeros o locales. Lo que importa es el dinero se está yendo. ¿Por qué importa? Porque el dinero es inteligente. Los grandes inversores tienen equipos de economistas, analistas, modelos predictivos. Cuando ellos empiezan a sacar su dinero es porque vieron algo, vieron el patrón, y están escapando antes que sea tarde. ¿Cómo medirlo? Se mide como porcentaje del PIB en fórmula salida unetao, G capitales dividido por PEB, multiplicado por ciento. ¿Dónde encontrar este dato? Banco Central de tu país. Balanza de pagos. Cuenta de capital y financiera. FMI. Balance of Payments. Statistics. Trading Economics. Capital Flows es un dato más técnico, pero está disponible. ¿Qué nivel es peligroso? Menos de 1% del PIB verde. Flujo normal. 1% a 2%. Amarilla un poco elevado. 2% a 3%. Naranja preocupante en inversores saliendo. Más de 3%. Rojo fuga masiva. Fase 3. Confirmada. Más de 5% en rojo oscuro en pánico. Todos están huyendo. Ejemplos en Argentina 2018. Fuga de capitales de más de 30.000 millones de dólares. Más del 5% del PIB. Venezuela 2014 a 2015. Fuga estimada en más de 20.000 millones. Imposible medirla con precisión por control. Líbano 2019. Los depósitos bancarios cayeron 30%. Salida masiva. Antes del colapso aquí. Está el patrón. Primero salen los fondos de inversión extranjeros. Luego salen los grandes empresarios locales. Luego, la clase alta. Y cuando la clase media intenta salir, ya es tarde. Los controles cambiarios están activos. Los bancos restringen retiros. El dinero está atrapado. Por eso, la fuga de capitales es un indicador adelantado. Te dicen los que saben, ya se están yendo. ¿Vas a esperar a ser el último? El sexto indicador es el déficit fiscal primario. Este es el corazón del problema. Todo colapso comienza aquí. ¿Qué es el déficit fiscal primario? Es cuánto gasta el gobierno menos cuánto recauda, excluyendo el pago de intereses de deuda. ¿Por qué excluir intereses? Porque queremos saber si el gobierno puede pagar sus gastos corrientes sin endeudarse más. Si no puede, está en problemas. Ejemplo, el gobierno recauda 100, gasta 105 en salarios, subsidios, programas sociales, déficit primario en 5. Esos 5 tiene que financiarlos con deuda o imprimiendo dinero. ¿Dónde encontrar este dato? Ministerio de Economía o Hacienda de tu país. Banco Central. Informes fiscales. FMI. Fiscal Monitor. Trading Economics. Government Budget. ¿Qué nivel es peligroso? Superávit o 0%. Verdad, el gobierno gasta menos de lo que recauda. 0% a 1.5% amarillo. Déficit manejable. 1.5% a 3% a naranja, preocupante.
han creciendo deuda rápidamente, más de 3%, rojo an insostenible, en fase 2, a fase 3, más de 5%, rojo oscuro en catastrófico en colapso inminente, ejemplos en Chile 1990 a 2010, a superávit fiscal casi todos los años, por eso no colapsó en Argentina 2010 a 2015, déficit primario promedio de 4%. Por eso colapsó en 2018, en Venezuela 2010 a 2015, déficit promedio de 6%. Por eso colapsó en 2016 en Brasil, 2025 en déficit primario de 2.3%. Zona naranja. El déficit fiscal es la raíz de todo. Si el gobierno gasta más de lo que recauda, tiene que financiar esa diferencia. Opción 1 en endeudarse, pero la deuda tiene límite. Opción 2 en imprimir dinero. Pero eso causa inflación. ¿No hay opción 3? Eventualmente, el gobierno tiene que ajustar. O colapsa. La historia no tiene excepciones. El séptimo y último indicador es la trayectoria de la deuda. No importa solo cuánta deuda tienes. Importa si está creciendo más rápido que tu economía. ¿Por qué? Porque si tu deuda crece 10% por año, pero tu economía crece 12%, eventualmente vas a poder pagar. Pero si tu deuda crece 10% y tu economía crece 2%, cada vez es más imposible pagar. Es matemática simple. ¿Cómo medirlo? Comparar tasa de crecimiento de deuda pública con tasa de crecimiento del PIB anual. Fórmula. Si crecimiento de deuda es mayor que crecimiento de PIB, trayectoria insostenible. ¿Dónde encontrar estos datos? Deuda pública en Ministerio de Economía, Banco Central. PIB en Instituto Nacional de Estadísticas. Ambos datos en Trading Economics. FMI, ¿qué es peligroso? Deuda creciendo más lento que PIB en verde en trayectoria sostenible. Deuda creciendo igual que PIB en amarillo. Estable, pero sin mejora. Deuda creciendo 2-5 puntos más que PIB en naranja. Insostenible a mediano plazo. Deuda creciendo más de 5 puntos sobre PIB en rojo en explosión de deuda. Colapso inevitable en ejemplos. En Japón en deuda de 250% del PIB en pero crece lento y tienen credibilidad. Sostenible. Por ahora, Argentina 2016 a 2018 en deuda creció 15% anual. PIB creció 2% en insostenible. En colapsó en Líbano 2015 a 2019. En deuda creció 8% anual. PIB cayó 2% en total insostenibilidad. Brasil 2020 a 2025. En deuda creció de 75% a 88%. Del PIB en PIB creció promedio 2% en preocupante. Aquí está la trampa de la deuda. Cuando tu deuda es alta, pagas muchos intereses. Esos intereses aumentan el déficit. El déficit aumenta la deuda. La deuda aumenta los intereses. Es un círculo vicioso. Eventualmente, llegas a un punto donde pagas más en intereses que lo que recaudas. Y ahí se acabó en default. Colapso, hiperinflación. Ahora que conoces los 7 indicadores, aquí está cómo monitorear tu país. Paso 1. En crear una hoja de cálculo. Google Sheets o Excel. 7 columnas, una para cada indicador. Paso 2. En encontrar los datos. Usar las fuentes que te di. Trading Economics es la más fácil. Tiene casi todo. Paso 3. Actualizar mensualmente. Cada mes, buscar los datos nuevos, actualizar tu tabla. Ver la tendencia. Paso 4. Aplicar el semáforo. Verde, amarillo, naranja, rojo. Si tienes 3 o más en rojo, tu país está en fase 3 en sí. Tienes 5 o más en rojo. Tu país está entrando en fase 4 en paso 5 en actuar. No esperes a que todos los indicadores estén en rojo. Cuando veas 3 en rojo, ya es momento de protegerte. Diversificar ahorros en tener dólares. Reducir deuda en moneda local. Considerar opciones porque cuando llegan a 7 en rojo, ya es tarde. Los bancos cierran los controles se activan. Tu dinero queda atrapado. Los números no mienten. Los políticos sí. Los gobiernos siempre dicen que todo está bien.
hasta el día que colapsa. Argentina 2001. El peso no se devalúa. Se devaluó 300% en semanas. Venezuela 2016. No hay crisis. Hiperinflación de 65.000% 2 años después. Líbano 2019. Los bancos están sólidos. Dejaron de devolver dólares un mes después. Por eso necesitas los datos. Por eso necesitas saber dónde buscar. Por eso necesitas monitorear tú mismo. Porque cuando los indicadores están en rojo, no vas a escucharlo en las noticias oficiales. Vas a tener que verlo tú y actuar. Si este video te dio las herramientas para protegerte, suscríbete. En el próximo video, te voy a enseñar exactamente qué hacer. Si tu país está en fase 3, cómo proteger tus ahorros, qué activos comprar, qué activos vender. Y cuando es el momento de considerar opciones más drásticas, porque saber el problema es solo el primer paso. Saber qué hacer al respecto es lo que marca la diferencia. Nos vemos en el próximo.